Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Campeonato de España, quinta ronda. A priori, y como comentábamos en la ronda anterior tras ver la clasificación, había dos jugadores líderes, siendo Jaime Santos Latasa y Eduardo Iturrizaga, campeón o vigente campeón de España, y también pues Jaime Santos como número uno en este campeonato. Pues bueno, pues a priori la mejor partida, aunque se termina de una manera muy rápida, lo comentamos luego una vez veamos esta en la clasificación, siendo esta muy buena. Ya trajimos a Daniil Yufa anteriormente al canal. Ayer trajimos también un ataque, una combinación final por parte de Marta García, y ya en el tablero de 4 de 5 el ganador de esta partida pues se colocaría en igualado a puntos con el primero y segundo. Lo vemos posteriormente. De momento C4, E6, gambito de dama declinado, y tras estos movimientos caballo F3, caballo F6, traspone con G3 a una apertura catalana. Alfil B4 jaque, alfil D2, pueden venir cambios en la casilla de D2. Marta opta por retirar el alfil a E7 y también en algún momento pues evitar algún tipo de clavada en la posición, pero las piezas blancas, Daniil Yufa opta por el desarrollo, alfil G2, caballo B D7, enroque en corto y C6. Las piezas negras se colocan en torno a las casillas blancas sobre el peón de D5, también anulando el alfil peligroso de la catalana, dama C2 y B6 ya en la posición, con ideas de pues fianchetar el alfil por B7 y así también pelear por la gran diagonal. De momento alfil F4 cogiendo casillas negras en la posición, enroque en corto por parte de las negras finalmente, caballo B D2, alfil B7, fianchetando y ruptura central por parte de Daniil jugando E4. De momento se mantiene la tensión central jugando C5 por parte de Marta, y vienen los primeros cambios. C por D5, E por D5 y ahora E5. Atacando al caballo de F6 y controlando una casilla bastante interesante para las blancas. Caballo E4 es posible ya que peón y alfil defienden dicha casilla. También retirar el caballo H5. Se opta por este movimiento con ideas de maniobrar con el caballo y traerlo a E6. De momento se activa una de las torres trayéndola a la columna D, caballo C7 con esta maniobra que comentábamos, y caballo B1 para caballo C3 también con ideas de presionar el punto de D5. Caballo E6, quizás aquí directamente torre C8 es interesante, colocando la torre en una columna que se puede abrir pues más pronto que tarde. La dama estaría por rayos X. De momento se retira o se mueve el caballo E6, caballo C3, y es ahora cuando Marta trae la torre a C8 y dama F5 activando la dama Daniil. Trae una nueva pieza al flanco de rey. Todavía no se vislumbra un ataque directo por parte de las blancas. G6 expulsando a la dama. Dama D3 es una idea. Trae la dama H3 manteniéndola en la columna H en el flanco de rey, y aquí se produce quizás un error por parte de las piezas negras capturando el alfil. Eso sí, ganando la pareja de alfiles, pero a cambio aún estropeando la estructura de peones blancas. Este peón de F4 bueno, pues tiene visos de llegar a F5, y de alguna manera las piezas negras no defienden dicha casilla, aparte de tener el peón en G6. Por lo tanto, el contacto llegaría en la próxima jugada. A estos movimientos C por D4, caballo por D4 y caballo C5. La partida continúa ahora sí con F5, torre E8 y B4 expulsando al caballo. Este se retira a 6. Como vemos, el rey negro pues está algo solitario en la posición. Hay varias piezas en la octava. El alfil de momento pues choca contra uno de sus peones. El caballo está bastante lejos de su rey, y piezas sin desarrollar como la dama que sigue ahí en D8. Tras estas jugadas E6, F6 cerrando un poquito la posición, y finalmente Daniil decide capturar abriéndose la columna H y viniendo el mejor movimiento tras estas jugadas. No se vislumbra gran ataque como decíamos anteriormente, tampoco ahora. El alfil pues no puede llegar a E4 debido al peón de E5, tampoco el caballo de C3 pues tiene que digamos muchos saltos, ya que las piezas negras pues controlan también partes centrales, y la partida continúa con esta jugada dama H6. Parece que bueno, no se puede pasar del perpetuo,
Además, se ha dejado de defender el caballo de C3 y tras estas jugadas torre por C3, entregando una pieza, y vamos a ver cuáles son las ideas de Daniel Yufa. A otro movimiento como torre C7 podría venir un primer jaque limpiando la columna G de peones y tras rey H8 torre D3. Tras estas jugadas la incorporación de la torre en H3 pues podría ser definitiva. F5 para defender dos veces la casilla de H4 y a dama H6, primero con jaque, rey G8 y ahora con este jaque la torre no tiene que llegar hasta H3 sino torre G3, dando jaque única alfil G5 quedando clavado. Y bueno, pues tras estas jugadas un movimiento como caballo por F5 se vislumbra mate en pocos movimientos y las blancas están ganando claramente, ¿no? Esta jugada, por ejemplo, no funciona, la dama tampoco tiene muchos movimientos, la torre N8 tampoco, el alfil va a venir un poquito más adelante a F8. De momento, como decimos, se acepta este sacrificio y el problema ahora para las blancas es que torre D3 no existe gracias a la torre de C3. Dama por G6 jaque, nuevamente, como habíamos visto en la línea, con la idea de limpiar pues o abrir columna G y H. Si se retira el rey H1, el alfil hay que retirarlo y traer una de las torres a G1, por lo tanto va a llevar demasiados tiempos. De momento rey H8, dama H6 jaque y a rey G8 caballo F5. Esta es la idea de Daniel Yufa, en la que ahora la torre no entra por la tercera, sino que entraría por la cuarta. El caballo, además de estar dando mate en una jugada con la dama en G7, hay que hacer algo al respecto. El peón en F5 ya no es posible debido a que está bloqueado, por lo tanto ya no hay defensa por parte de las negras en H4 y además hay que defender este mate y se hace quizás con el movimiento pues más duradero en la posición, que es alfil F8, viene con ataque sobre la dama, dama G6 jaque y tras rey H8 torre D4 y en esta posición finalmente Marta García decide abandonar con un ataque, bueno pues tremendo, ¿no? Por parte de las blancas, está dando mate casi en la siguiente jugada, simplemente habría que colocar el alfil en H6, torre C4 ataca o defiende la casilla de C4, pero tras un jaque primero en H5, si alfil H6, bueno, pues se acaba dando mate en G7, ya que no hay defensor a esa casilla, y bueno, pues tras este jaque alfil H6, como decimos, no vale, y si rey G8, dama F7 jaque. Obligamos al rey a retirarse H8 y ahora el tema es que la entrada de la torre no es por H4 sino por H3, torre D3, como decimos pues el caballo evita que se juegue F5 controlando H4. Se puede intentar jugar dama E7, pero no se llega a tiempo, ¿no? Torre H3 jaque, se coloca la torre de por medio, posteriormente el alfil y finalmente vendría el mate. Vemos la clasificación y comentamos sobre la partida a priori que no hemos traído, ya que, bueno, pues hicieron tablas, como vemos están ambos, Iturrizaga y Santos, contaban con 4 sobre 4, hicieron tablas de una manera pues muy rápida. Esta es a través de la página Chess24 y con 19 movimientos hicieron repeticiones con la torre F, E1 y el alfil a B4 y bueno, pues así terminó la partida muy rápidamente, de ahí que no la traiga, y el beneficiado quizás pues es Daniel Yufa, que se coloca con 4,5 puntos sobre 5 y ahí está, ¿no? Siguiente también jugador que ganó su partida contra Iván Salgado con 4,5, Garriga, Pepe Cuenca con 4 puntos y bueno, pues resto de jugadores también por ahí andan. Por mi parte nada más respecto a esta partida, hablamos para otras. Un saludo, chao.